Dios te bendiga, soy Robinson Giraldo y estamos en Palabras de Vida. Quiero que reflexionemos en este momento sobre el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué es que nos llega el sufrimiento a nuestras vidas? El sufrimiento es algo que no queremos que llegue a nuestra vida, pero que muchas veces llega. Entonces vamos a mirar por qué el sufrimiento. La vida es un camino donde nos llegan momentos de grandes dificultades, de sufrimiento, de dolor, que dejan huellas devastadoras en nuestra vida. Muchas veces son sufrimientos que no queremos pasar por estos momentos de dificultad, pero que llegan a nuestra vida, llegan a tu vida, y muchas veces en momentos inesperados llega la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo lastimosamente, y pérdidas materiales inclusive también, que hacen que la persona se sumerja en un dolor, en una crisis emocional, en un dolor psicológico, porque no solamente son sufrimientos físicos que nos hacen colapsar en esta vida, que llegan momentos de dificultad, pero el ser humano necesita herramientas para lograr sobreponerse a estos momentos de dificultad. Y muchas veces recurrimos al psicólogo y así muchas formas de buscar, de sobreponernos a esas huellas que nos han dejado, esos momentos devastadores que dejan en el pasado ese dolor y ese sufrimiento, a que no tengan que refugiarse en el licor, en el alcohol, en las drogas. Muchas personas se refugian en la lectura, muchas personas se refugian en el trabajo. Conozco personas que ya no buscan divertirse, ya no van a un río, ya no van a una piscina después de haber pasado por un momento de dolor, de tristeza, y eso deja huellas en esa persona y se sumergen en los libros, se sumergen en el trabajo, y no se divierten. ¿Por qué? Porque buscan llenar ese vacío. Y esa manera en que nosotros logramos sobreponernos, esto va a marcar nuestra personalidad, va a marcar nuestro carácter y va a marcar muchas veces hasta el destino de una persona. Entonces necesitamos saber qué herramientas tratamos de coger para sobreponernos a esos momentos de dificultad que llegan a nuestra vida. Y por experiencia propia quiero decirte, porque lo viví, uno trata muchas veces de evitarle el sufrimiento hasta a nuestros propios hijos. ¿Por qué? Hay una palabra muy célebre que quizás usted la ha usado en su vida, y yo decía: no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. No creo que yo sea el único que usó esa palabra, y eso yo lo consideré prácticamente como un estilo de vida. Trataba de darle todo a mis hijos, trataba de complacerlos siempre. ¿Por qué? Porque no quería que ellos sufrieran las carencias, las dificultades, las necesidades que yo sufrí. Pero es un grave error de nosotros como seres humanos y como padres de familia, evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Querer que ellos no sufran lo que uno sufrió es un error gravísimo. A ellos hay que permitirles sufrir. Inclusive que cuando nosotros le negamos las cosas a ellos, así las tengamos, les estamos enseñando a valorar que las cosas se obtienen con un esfuerzo, que se necesita un esfuerzo para lograr algo. Entonces, lastimosamente muchas veces queremos evitarle el sufrimiento a nuestros hijos, pero cuando el sufrimiento llega de parte de Dios, ahí nada podemos hacer. El sufrimiento llega y hay que afrontarlo, y tenemos que seguir y sobreponernos en ese momento. Pero entonces la invitación de parte de Dios es que busques a Jesucristo, que Jesucristo es el que nos ayuda. Así como yo en el momento de dolor, de sufrimiento que yo pasé por una gran crisis emocional, por una gran depresión que llegó a mi vida y que yo no pensaba sino en el suicidio. Yo decía: Dios mío, ¿en qué momento me le atravieso un carro? ¿En qué momento me enloquezco? No sabía lo que iba a pasar con mi vida, cuando en un momento
de mi vida, mi hija de 10 años falleció en un accidente, algo inesperado, algo que nunca pensé que fuera a llegar a mi vida, porque yo me consideraba buena persona, porque yo decía que yo no cogía un arma para matar, no cogía un arma para robar, yo no probé el vicio. No supe que era fumar marihuana, no conocía ni el olor de la marihuana, pero el sufrimiento llegó a mi vida. Y en ese momento de crisis emocional fue cuando entregué mi corazón a Jesucristo. Así que aprovecha ese momento de dificultad que puedas estar viviendo o cuando llegue a tu vida. Aprovecha y entrega tu corazón a Cristo. La palabra de Dios dice que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Así que mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero enseñarte lo que dice la palabra del Señor. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, dice la palabra del Señor en Hebreos 12. Llegan momentos de tristeza, de dolor y nos duele, Dios mío, ¿por qué está pasando? Pero esto da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Cuando pensamos que es un propósito de Dios, que algo quiere Dios, y es que Dios llama a la humanidad al arrepentimiento, a entregar nuestro corazón a Cristo. Y lastimosamente cuando Dios lo hace por medio de su palabra, muchas veces no lo hacemos, rehusamos, despreciamos el evangelio. Si miramos la Biblia, podemos ver cuántas personas aceptaron a Jesucristo en medio del sufrimiento, en medio del dolor, como la mujer que padecía flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en médicos. Ya ella se encontraba sin esperanza, ya ella esperaba solamente la muerte, pero se encontró con Jesucristo, y Jesucristo no solamente la sanó, sino la salvó, porque ese es el propósito del sufrimiento de Dios para el ser humano, que el ser humano lo busque con todo nuestro corazón para el darnos la salvación y la vida eterna. Jesucristo, para llegar a ese momento de gloria, cuando fue resucitado, cuando ya su cuerpo fue transformado totalmente, en ese momento maravilloso donde Jesucristo resucitó y vive por los siglos de los siglos, porque Jesucristo vive, Él está vivo. Antes de esto, Jesucristo tuvo que pasar por un momento de tristeza, de gran dolor, de gran dificultad, de crisis emocional. Él lo pasó, fue azotado, no solamente tuvo sufrimientos físicos, sino sufrimientos emocionales, psicológicos, para poder llegar a la gloria que Él tenía que llegar. Y así nos pasa a nosotros como seres humanos. Queremos seguir a Cristo, pero solamente queremos seguir sus milagros cuando multiplicó los panes. Queremos seguir la vida bonita de Cristo, pero también tenemos que seguir sus pisadas, seguir también el camino, el Calvario, seguir la crucifixión. Y entonces es cuando pasamos por momentos de sufrimiento, de dolor en nuestra vida y no queremos pasarlo. Pero si Cristo lo pasó, ¿por qué nosotros no? Si nosotros no hemos sufrido nada a comparación de lo que sufrió Cristo, que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Biblia. Entonces te invito a que le abras tu corazón a Jesucristo, que aproveches ese momento. Quizás estás sufriendo por ti mismo o por un hijo que esté sufriendo en ese momento cualquier dolor. Refúgiate en Cristo. Jesucristo dice: si alguno quiere ser digno de mí, tome su propia cruz. Y dice: niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. O sea, negar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones, y que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Tienes que permitir que Dios haga su voluntad en tu vida. Y Dios, en el momento más difícil de nuestra vida, es cuando Él está más cerca de nosotros. Yo, en el momento que estaba pasando de dolor, de tristeza, de sufrimiento, pensaba que Dios estaba lejos de mí. Pero no, entendí, me di cuenta que era cuando más cerca estaba Dios de mí. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Él está allí para ayudarte con sus brazos abiertos. Así que aprovecha y entrega tu vida a Jesucristo. Que esa disciplina de Dios te forme tu carácter,
que la decisión que tomemos, si tomamos la decisión de seguir a Cristo, va a determinar nuestra eternidad, una eternidad con Cristo de salvación y de vida eterna. Pero si nos rehusamos a entregar nuestra vida a Cristo, vamos a tener una eternidad de perdición en el infierno, sin salvación, sin vida eterna, porque solo Cristo te da la salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Pero hay una condición: entregar nuestra vida a Él. No es que porque ya Él derramó su sangre, Él ya murió por nuestros pecados, nosotros tenemos que vivir como nosotros queramos. No, porque entonces, ¿qué fin tendría lo que Él hizo en la cruz del Calvario? No, eso es con un fin y un propósito muy grande, y es sacarte del pecado, darte perdón, darnos vida eterna, darte vida eterna, porque Jesucristo es la vida eterna. Y por eso es que se sigue predicando este evangelio, porque solamente por medio de Cristo vas a tener la vida eterna. Así que Dios te bendiga. Estas son palabras de vida. Espero que esta reflexión sea de gran bendición para ti, porque si recibes a Cristo, no solamente te vas a ayudar a ti, sino que vas a ayudar a tus hijos, a tu familia, a las personas que te rodean. Así que te pido que compartas este mensaje. Ese mensaje puede ser de gran bendición para otras personas que lo escuchen, que puedan estar pasando por un momento de dolor, de tristeza, o que quizás lleguen algún momento cuando menos no lo esperamos, y llega ese momento. Entonces hay esa palabra de parte de Dios y la persona sepa a qué recurrir, a buscar a Dios, a que no tengan que refugiarse en el licor, en el alcohol, en las drogas. Esa es la invitación, que sea Cristo el que llene el vacío en tu corazón en ese momento de tristeza y de dolor.